Ahora sí. Muy bien, buenas tardes con todos. Hoy siendo 28 de 9, 6:40 prácticamente. Damos inicio a la sesión 7, dietas. Dietas para patologías renales y alérgicas. ¿A qué entendemos este tipo de dietas? En lo que es alérgicas y renales. Bueno, en las alérgicas son a todos los que cause daño al individuo, ¿no? Sea por intoxicación o por un tema de comezón de la piel, ¿no? Puede ser eso. Hay dietas cardíacas también, que lo vamos a ver acá. En renales para los temas de riñones, ¿no? Pero van ligados al tema de diabetes también. Muy bien, tema de sobrepeso, tema de triglicéridos, muy bien. En esa parte. Y, y, la, y temas cardíacos, ¿no? Vamos acá, vamos a ver este punto que es muy importante. Muy bien, cómo acentuar el tema de la alimentación o qué productos o qué insumos podemos reemplazar mm, para que no afecten este tema de pacientes. Vamos acá. Patología. Patología renal y sus dietas. Muy bien. Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, chef, dígame. ¿Qué tal, Gonzalo? Tú no estás manejando, ¿no? No, chef, no, dígame, ¿qué pasó? Muy Lo que sí bien. no puedo ver es la pantalla. ¿No puedes ver la pantalla? No, aparece, he empezado a compartir la función de pantalla, pero carga, pero no aparece. ¿Qué pasó? A ver. Un momento. O sea, no sé si Fernando podrá ver, a ver, de repente falla de mi señal. No. Es un tema técnico. A ver. Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí. Ya, perfecto. ¿Puedes leer el primer párrafo donde dice patología renal y sus dietas? Claro, claro. Disculpa. Ya, ahora Dice, sí. como parte de las medidas higiénico-dietéticas, el asesoramiento nutricional debe ser de primera recomendación al paciente. Los cuidados dietéticos siempre se han considerado importantes en la enfermedad renal crónica, tanto como medida renoprotectora, parecido a un cuadrito que no me deja leer, Sí, disculpa. Ya. renoprotectora antiproteínica en la etapa prediálisis, como para prevenir el sobrepeso y la desnutrición en todos los estadios, especialmente esta última en los pacientes de diálisis. La primera premisa es garantizar un adecuado soporte calórico, proteico y mineral. Nunca el precio a pagar por una dieta presuntamente adecuada debe ser una nutrición insuficiente. Las recomendaciones de todo se ve borroso. ¿Se ve borroso? Sí, se ve bien borroso, ¿no? Yo no leía nada, yo estaba escuchando, ¿no? No, espérate. Tengo una falla técnica espectacular. A ver. No se lee. A ver, un momento. Ahora sí. A ver, tu último punto, las recomendaciones de nutrientes deben adecuarse al peso ideal no renal y corregirse para el gasto energético y la actividad física del paciente.
Ahora sí se lee claro. Muy bien. En esta parte de patología renal y sus dietas, va enfocado a las personas que se hacen el tema de diálisis, los que tienen problemas de riñón, ¿no? Los que la sangre es ácida, ¿no? Y hace que, bueno, el riñón que no funciona bien, que por el tema de dónde desagua o dónde vierte el contenido del lípido, ¿no? Muy bien. Y este tema es interesante, ya que hay productos, bueno, se dice que acá se tiene que disminuir la alimentación de proteína animal, o sea, todo lo que es ingesta animal y derivados, ¿no? ¿Por qué indicará esto, no? Por la gran concentración del ácido, ¿no? Del ácido que tiene las proteínas de origen animal, ¿no? Y ese tema pesado que tiene. Cuando las personas escuchan esto, ya, restricción de origen animal, te indica ya, voy a derivarlo, como toda persona, a consumir verduras, frutas y vegetales y cereales y menestras, ¿no? Entonces, inconscientemente, si no lleva un control, sabemos que hay proteínas de origen vegetal, muy bien, que a su vez, como hemos visto en la anterior clase, hay, hay alimentos que tienen gran cantidad de potasio y fósforo. Muy bien. Profe, potasio y fósforo, ¿qué tiene que ver esto? Muy bien, en las proteínas de origen animal, ¿por qué será de restricción? Por la gran cantidad de fósforo y potasio que tiene las carnes, ¿no? Y variantes. Muy bien. Profe, pero si son vegetales, los vegetales, ¿qué tiene que ver acá? Muy bien, la conjugación de esto o no tener un equilibrio de vegetales o cereales. Sabemos que en algunos vegetales, muy bien, y frutas, tienen gran cantidad de potasio. Potasio, a ver, uno de ellos es la banana. Muy bien, y etcétera que vamos a ver acá. Muy bien. Profe, suena interesante. Me indica que no tengo que consumir carne, pero tampoco no puedo consumir muchas menestras o algún tipo de cereal, ¿no? Algún tipo de cereal. Muy bien. O una conjugación de esa manera. Sí, es cierto. Muy bien. Vamos acá en la segunda estructura. Antes de comenzar, Fernando, consulta. ¿Ustedes hacen dietas para patología renal? A los Por pacientes supuesto, siempre hacemos preparaciones para renal y en este caso usamos siempre lo que es pollo, Ujú, pescado blanco en- y en realidad y pechuga de pavo. Siempre sin sal, bajo en ujú. condimentos. Perfecto. Muy bien. Ahí viene lo interesante, ¿no? Bajo en condimentos y sin sal, prácticamente. Este tipo de dieta, ¿a qué dieta va ligada en las anteriores sesiones que hemos tenido? ¿En la dieta hipo o hiper? Hiposódica. Muy bien. En la dieta hiposódica, ¿verdad? Muy bien, porque dice bajo de condimentos y poca sal. Muy bien, ¿por qué poca sal? Entre las sales la sal que hace la retención del líquido. Lo que nosotros queremos es que el líquido sea continuo, muy bien, y que haga su función adecuadamente. Muy bien, el diálisis, ¿para qué funciona en el paciente? ¿O qué hace el tema de diálisis? ¿O qué es la diálisis, Gonzalo? Dígame, ¿qué? Dígame, ¿qué pasó? ¿Estás en producción, hijo? No, 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 estoy libre. Estás en parranda, creo. Muy bien, ¿qué es la diálisis? ¿Qué se te viene a la mente? Es la limpieza de la sangre, la cuestión sanguínea. Muy bien, es la purificación de la sangre, ¿no? Por el mal funcionamiento de los riñones o de la, ¿cómo le llaman? Purificar la sangre, ¿no? Porque se está siendo contaminada. Muy bien, vamos acá. Es interesante.
Nutrición para pacientes con enfermedad renal. Las personas que padecen de una enfermedad renal deben tener especial cuidado con su alimentación, ya que esto influye en su salud. Se recomienda una dieta balanceada baja en sal y grasa que permite controlar la presión arterial. En el caso de los riñones, una dieta limita ciertas comidas para prevenir que los minerales de estas se acumulen en el cuerpo. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento de las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos que se consumen. Es muy importante revisar las etiquetas de los alimentos para identificar si son saludables. Algunos tips para tener en cuenta a la hora de comprar. Calorías. La cantidad depende de la edad, sexo, cuerpo y nivel de actividad. Por eso es recomendable asesorarse de un médico para determinar la cantidad correcta. Proteínas. Son componentes básicos del cuerpo necesarios para crecer, sanar, mantenerse saludable. Por lo general, los médicos recomiendan a las personas que sufren de enfermedad renal una dieta baja en proteína. Carbohidratos. Vitales para obtener energía y algunas fuentes pueden ser saludables que se pueden encontrar en frutas y verduras. No son saludables el azúcar, miel, caramelos, bebidas azucaradas. Muy bien. Aquí en este corto audio nos indica bajo en proteínas, aumento en lo que es carbohidratos. Muy bien. ¿Qué más? Reducción de azúcar. Muy bien. Y en este tipo de dieta va variado, ¿no? Por acá, en el tema de proteínas. Si, bueno, ustedes utilizan pollo, normalmente. Ustedes utilizan pollo. Carne roja es inevitable que no el consumo, ¿no? Carne de res tampoco. Perdón, carne de cerdo tampoco. Muy bien. Para este tipo de dieta, la carne blanca, ¿todo tipo de cocción será el adecuado o tendrá limitaciones algunas? O se tendrá que tomar de algún proceso adecuado en el tema de cocción de sus alimentos. ¿Tú qué indicas, Fernando? Cuando estás en el tema de dietas, ¿el tema de cocción de sus alimentos son diferentes? ¿Varían? Bueno, sí, nosotros hacemos desde horno, sancochado, eh, hacemos horno, también hacemos enrollados, Ujú. y no, y casi las técnicas de cocción que se pueden realizar en el hospital, normalmente se hacen para renal, no hay ningún problema. Y depende de la Muy bien, preparación nada más. con el tema de complementos, ¿habrá un tipo de proceso diferente, digamos, en verduras, cereales o en menestras? Bueno, No, sí, en menestras, la única menestra que sacamos es la lentejita. ujú. Cuando es renal, igual es un aderezo muy básico y sin ningún condimento. Nosotros, como sabes, usamos solamente de condimentos, sal, orégano. Podemos usar también lo que es el romero y el tomillo deshidratado, en caso que hubiese, ¿no? Pero es lo único que podemos usar. Entonces, Perfecto. ¿No les eh, indica algún tipo de alimentos específicos como la papa, camote, o bueno, la gran cantidad de unidad que tengan algunos tubérculos, remojarlos y después retirar de esa agua o hacer doble cocción, algún tipo de alimentos? no, tenemos como guarniciones eh, siempre verduras sin ningún tipo de dressing. Tenemos también, puede salir en esa misma área eh, lasañas, pueden salir soufflés de verduras. eh, Bueno, ¿lasaña estamos hablando de lasaña propiamente dicho o...? sí, es una lasaña de pollo, ¿no? Ujú. También salen papas rellenas, sin sal.
¿no? Que es un relleno también sin sal, a base de pollo y pollo y cebolla, ¿no? Bien sofrito, y su papa rellena sin sal. Sale la lasaña también, que es con leche sin lactosa, ¿Mm? y de pollo, ¿no? Pollo picadito. Claro. Esos Es son para así. pacientes renales, ¿verdad? Disculpe. Estamos hablando para pacientes renales. Claro, todas esas preparaciones salen sin sal, sin sal. Lo único que se prepara con sal son cuando hacemos los pollos, que son para otro tipo de dietas, ¿no? Lo que le he mencionado son preparaciones sin sal que se mezclan, ¿no? Se varían. Digamos que un día una guarnición con uno, otro día otra guarnición. Claro, estamos hablando que la tajada que se manda de, por ejemplo, un soufflé de verduras Ujú. es de 3, 4 centímetros por 4 centímetros, ¿no? ¿Cuántos gramos es? 45, 80 gramos. Más o menos debe ser unos 50 gramos que debe tener esa tajada. No es muy Ah, grande. es minimalista. Claro, minimalista, ¿no? Entonces, eso es por ese lado. Y siempre esas cosas salen sin sal, ¿no? Ah, ya, Pero perfecto. no necesariamente quiere decir que sean para renal. Pueden ser también para otras partes patológicas, pero algunas veces los licenciados lo utilizan como alternativa, ¿no? Lo que sí es cierto que siempre para renales, pollo, pavo, pescado, siempre sin sal, ¿no? Hasta milanesa podemos hacer, pero sin sal. Hasta Eso, milanesa. Ah, sí. perfecto. Pero milanesas tenemos nosotros divididas sin sal y también las milanesas estándar, que son con un poquito de sal, ¿no? Que son para otro tipo de dietas. Claro, interesante. Últimamente, en estos últimos meses, nos han estado pidiendo de lo que antes hacíamos con sal, muchas, Ya. muchas alternativas de lo mismo, pero sin sal, ¿no? Si antes hacíamos ajeco solo con sal, ahora nos piden un 60 sin sal y los 600 con sal, una cosa así, ¿no? Como Ah, que están ya. poquito metiendo unas alternativas así. Ah, bien, interesante, interesante. Bueno, para eso hay un tema de estudio, ¿no? De parte de ellos, qué alimentos pueden llevar, qué alimentación puede llevar cada paciente, dependiendo del grado crónico que pueda tener el paciente, ¿no? Si estamos hablando de pacientes renales crónicos severos, no creo que lleven tema de grasas tan fuerte. Va a depender del grado, ¿no? Del impacto del paciente. Pero muy Claro, interesante. yo me imagino que el nutricionista es el que ya toma la decisión que se va en el momento, Claro, ¿no? Con lo que tiene. claro, porque al final de ellos ustedes mandan y ellos de nuevo reorganizan ¿no? el plato, ¿no? Exactamente. Perfecto, listo. Vamos acá. Alimentos entre potasio, fósforo, proteína, ¿no? De origen animal. ¿Qué nos dice acá? Ya no hemos visto que para los temas renales se restringe, pero no se prohíbe el tema de proteína animal, muy bien. Se restringe alimentos con alto contenido de potasio y fósforo, eso sí, ¿sí va? ¿Qué dice acá? Alimentos que deben evitar si padece de insuficiencia renal, carnes rojas y embutidos, yema de huevo, lácteos, algunas verduras como espinaca, brócoli, papa, entre otros. Entre frutas, banana, melón, papaya, entre otros. Bueno, lo que nos indica en la parte en la que señala acá alimentos de potasio, fósforo, proteínas de origen animal, está reflejado en esta imagen, ¿no? Carnes rojas y embutidos. Obviamente por el gran contenido de potasio y el yodo que pueda tener. La yema de huevo por la gran cantidad de calorías y el tema de proteína animal. Profe, el lácteo ya también la entiendo que se puede utilizar de repente descremado, muy bien, puede ser pasable. Pero en verduras, acá viene lo interesante. ¿Por qué nombran las espinacas, brócoli y papa? ¿Te recuerdas que yo indiqué si a la papa le da un tipo de procedimiento o proceso alterno diferente para su cocción para ese tipo de pacientes? ¿Por qué? Porque generalmente, ¿no? Cuando uno consume papa para ese tipo de pacientes, lleva doble cocción o
o doble manipulación, el remojo y el hervido, o el hervido de frío, el cambio de líquido con los elementos de la papa, se bota el agua y de nuevo se vuelve a cocinar. Es como un escalfado o como un escaldado, se podría decir, ¿no? Es algo leve primero, después lo terminas de cocer al 100%. A eso me refería al principio. Vamos a ver acá. ¿Qué nos indica? Chef, una consulta. En lo que da mención antes, lo que dice potasio, fósforo, proteína animal, ¿eso es referencia a lo que no se puede consumir mucho o lo que no se debe consumir o lo que sí se debe consumir? Disculpe. No, lo que no se puede consumir. No se puede consumir. ¿No? Pero en lo que es de origen animal, carne de res, o sea, carnes rojas y embutidos. Papá, ve. Claro, o sea, potasio, fósforo, eso no se consume, igual como el plátano. Y en caso de las proteínas animal, excluir solamente las carnes rojas y embutidos. Ajá, así es. Ah, ok. Ya, ok, listo, chef. Gracias. Vamos a ver acá, el siguiente videito. Nos va a indicar las variaciones que puede tener un alimento con otro, cómo se puede reemplazar, ¿no? Para que este tipo de dieta sea balanceada y que se nos venga a la mente más opciones de productos o recetas, ¿no? Hola, soy Ramiro, un dietista de Davita. Hoy aprenderemos sobre algunos vegetales con alto contenido de potasio y bajo contenido de potasio. Para muchos pacientes de diálisis, como sus riñones no pueden eliminar el potasio por medio de la orina, es importante limitar su consumo de potasio. Veamos algunos reemplazos fáciles que puede hacer para los vegetales populares con alto contenido de potasio. Por ejemplo, trate de comer coliflor en lugar de patatas, zucchini o ejote frito en lugar de papas fritas, col rizada en lugar de espinaca cocida y pimientos rojos en lugar de tomates. Cuando prepare recetas, siempre puede reemplazar con un vegetal de contenido más bajo de potasio y aún lograr un plato similar. Como siempre, hable con su médico y dietista. Bien, acá el dietista nos indica lo diferente, bueno, de cuatro variables de alimentos que se pueden reemplazar o que se deben reemplazar para dietas patológicas renales, ¿no? En este caso. Muy bien, chef, yo conozco la papa por el coliflor, el tomate por el pimiento, la col rizada, bueno, que le llaman brócoli, en algunos casos, y espinaca. No es brócoli, si no me equivoco, es otro. Zucchini, ¿no? ¿Ustedes utilizan zucchini? Bueno, ustedes sí deben utilizar zucchini porque es un alimento o un insumo muy variado para el tema hospitalario, si no me equivoco. Como cereales, en este caso Hola, los restringidos, soy que Ramiro, son un dietista de... salvado de trigo Bolillo salado. y yuca. Sigue los modos. Perdón. Acá va a venir los alimentos con y sin restricción, ¿bien? Que deben tener casi al 100%. Para que chequen este tema, igual, los dejamos en la tarjeta. El siguiente grupo son las leguminosas, que estos generalmente tienen mucho fósforo. Para que chequen este tema, igual, los dejamos en la tarjetita. En los restringidos tenemos Frijol, garbanzo, lenteja. soya, Ahora siguen los moderados de 2 a 3 veces por semana. alubias, La siguiente categoría es leches. Igual, estos son altos contenido en fósforo. Y empecemos. en restringidos tenemos Leche o yogur de vaca. quesos altos en grasas, como el Oaxaca y el manchego. Los moderados de Consulta, en esta parte del video, nos dicen los alimentos restringidos con Los alto cereales, en este caso los restringidos, que son papa, salvado de trigo bolillo salado. y yuca, Sigue los moderados de 2 a 3 veces por semana. camote, Avena, amaranto, barra de avena, cereal de caja, pan dulce, granola harina de trigo, y quinoa. Los cereales diarios son arroz cocido, arroz inflado, atole en polvo,
bolillos y migajón sin sal, pollo de hamburguesa, elote desgranado, galleta de animalitos, galleta María, hojuelas de trigo, maíz pozolero, maicena, pan de caja, pasta cocida, tortilla de harina y maíz, tostada deshidratada sin sal y risotto. El siguiente grupo son las leguminosas, que estos generalmente tienen mucho fósforo. Para que chequen este tema, igual, los dejamos en la tarjetita. En los restringidos tenemos Frijol, garbanzo, lenteja. soya, Ahora siguen los moderados de 2 a 3 veces por semana. alubias, La siguiente categoría es leches. Igual estos son altos contenido en fósforo. Y empecemos. en restringidos tenemos Leche o yogur de vaca. quesos altos en grasas, como el Oaxaca y el manchego, Los moderados de 2 o 3 veces por semana son la leche de soya, y las leches diarias son leche maternizada etapa 1, leche o bebida de arroz. leche de almendra. Siguiente categoría son carnes bajos en grasas. En este caso no es restringidos, aquí tenemos moderados, de 2 o 3 veces por semana. Carne roja baja en grasa, como falda o cuete. Carne baja en grasa de cerdo, como lomo o pierna. Ahora siguen las carnes que se pueden consumir diario. Pollo sin piel, como la pechuga. Ahora siguen las carnes que se pueden consumir diario. Pollo sin piel humana. Carne roja baja en grasa, como falda o cuete. Carne baja en grasa de cerdo, como lomo. En esta parte donde dice carnes rojas, de lomo, carne de cerdo, estos son los restringidos, ¿muy bien? En temas hospitalarios, pero en una dieta normal de casa que ya tiene bajo restricción médica, se podría consumir una vez por mes, ¿no? Pero en el tema hospitalario sí están restringidos. Hemos visto en el video, bueno, más adelante, las restricciones de la leguminosa, ¿no? Está ahí la lenteja, que estaba interesante, ¿no? Porque me indica Fernando que como renal lleva lenteja, ¿no? Pero acá nos indican los nutriólogos, o en este caso, ellos son mexicanos, que no van, ¿no? O que se puede consumir una vez por mes, pero no se debería, ¿no? Lo normal. Y lo normal, lo que tú puedes consumir es los frijoles, ¿no? En este caso. Suena Sí, interesante. un detalle, que lo hagamos sin sal y sin condimentos, nivel tipo renal, no le confirmo que necesariamente los nutricionistas lo vayan a mezclar en la dieta renal de los pisos. Como nosotros preparamos bastantes alternativas, más no quiere decir que, bueno, Para ese tipo. que sea exactamente para ese tipo de dietas. Queda claro entonces, Fernando. Yo lo estaba tomando algo como si fuera, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante. Por eso acá lo pongo las restricciones normales y qué es lo que se puede dar, ¿no? Seguimos. O pierna. Ahora siguen las carnes que se pueden consumir diario. Pollo sin piel, como la pechuga a la plancha, fajitas o milanesa, incluso el pavo también. También tenemos los pescados, el filete de pescado blanco, rubia, merluza, Bagre, lenguado, mero y cabrilla. guachinango, También tenemos lo que son quesos y otros, como la clara de huevo, panela requesón. y tofu. Siguiente categoría son las grasas, o como decimos grasas. ¡Ay! Los que son altamente restringidos son Tocino, chorizo aceitunas, y vinagreta comerciales. Ahora siguen los moderados de 2 a 3 veces por semana. mayonesa, Aderezo tipo 1000 islas, crema light entera. aguacate, Las grasas diarias permitidas son aceite vegetal, puede ser de oliva, canola o de soya, aceite en spray, mantequilla sin sal, En la parte de grasa, ¿no? Hemos tenido una interesante discusión ayer, ¿no? Anteayer, con el tema del aguacate no, sería páltaga, ¿no? El consumo, ¿no? Acá nos indica que también está restringido, ¿no? Pero bueno, tiene altas propiedades para un tema de diálisis, está restringido. Gonzalo, ¿cómo estás? Consulta, No sé. ¿tú qué piensas con el tema de palta? Creo que tú has trabajado en otros hospitales. ¿La palta estaría de acuerdo para un tipo de dieta de renal?
En lo segundo, lo que pasa es que en otros hospitales es un poquito más rígido, profesor, o no tanto más rígido, sino que se maneja las dietas en el servido dentro de la cocina, como en el niño, en San Borja. En San Borja los cocineros sirven la dieta. Entonces ahí sí el plato va tal cual, ¿no? En cambio en el Almenara, por ejemplo, los compañeros no saben de la doble cocción, no porque no se haga, sino porque en piso hay cocina. Entonces ellos cuando es dieta renal a veces arriba le dan una segunda cocción a la fruta para quitarle el exceso de azúcar. Entonces es diferente los manejos hospitalarios. En los otros hospitales pues la parte sí está restringida por completo. En el Almenara me parece que no, pero como dice también Fernando, depende mucho del nutricionista de piso, porque ellos arriba también tienen una distribución diferente. Ah, Ese es ya. el tema. Interesante, interesante, ¿no? Quería saber más o menos esa restricción, si es viable, ¿no? En este tema de pacientes. Seguimos. O margarina sin sal. Ahora siguen las grasas con proteínas. En las restringidas tenemos Cacahuate, chilorio, tocino vegetariano. Y las moderadas de 2 a 3 veces por semana son ajonjolí tostado, almendras, chía nuez de castaña, de Castilla, amor. De Castilla. Castilla. En esta categoría no existe diario. Ahí viene lo sabroso, frutas y verduras que son un montón. ¿Listos? Coméntanos aquí abajo qué es lo más difícil que ha sido para ti dejar. Así es, antes de empezar con esta lista, ¿para ti cuál fue? Para mí el refresco. Hasta la fecha los dije seguidos. Acelgas crudas, Apio, brócoli, calabaza de castillos. acelgas crudas. Hazme. Hasta la fecha. Hasta la fecha los sigue sufriendo. Ahora vamos con las verduras, los restringidos. Acelgas crudas, Apio, brócoli, calabaza de Castilla, champiñones, nopales, cilantro, tomate, lechuga, rábanos, espinacas, romeritos verdolagas, y jugo de tomate. En los moderados tenemos lo que es chile jalapeño, berenjena, tomates verdes, pepino con cáscara, choconostle, setas. zanahorias, Y las verduras que podemos comer libremente son Coca-Cola, tu cola, flor de calabaza, jícama, col, ejotes, flor de calabaza, jícama, poro, germen de alfalfa, cebolla, chile poblano, coliflor, espárragos, huitlacoche pimiento morrón, y chayote. La siguiente categoría son frutas. En este caso, las restringidas son agua de coco, carambolo, ciruela, durazno, fresa, tuna, frutas secas, guayaba, kiwi, melón, naranja, papaya plátano. y pitaya. Las moderadas son Cereza, frambuesa, granada, mango petacón, higo, toronja, zarzamora, pasitas, lima, mamey, mandarina, moras, sandía, uvas, tamarindo. jugos cítricos, En frutas diarias tenemos arándano fresco, blueberries, guanábana. mango taulfo, Recuerda bien la diferencia, mango petacón y mango taulfo. manzana, Piña. zapote. La siguiente categoría es azúcares. Ojo, esas son para las personas que no tienen diabetes. Esta la mayoría son de uso diario. Los que son Azúcar de mesa, cajeta, gelatina sin azúcar, gomitas, mermelada baja en azúcar, miel, néctar de fruta, maple, nieve de agua paleta de caramelo. y paleta helada de agua. Listos, ya acabamos con las categorías. Ahora vamos a comentar los alimentos totalmente prohibidos, ¿va? Este sí, de plano, por favor, Cuídense. cuídense. Va, Manteca, café, refrescos, alimentos procesados, katsu, aderezos y mayonesa light, caldo desgrasado, conservadores bebidas alcohólicas. y chocolate. Pero recuerda siempre ir con tu nutriólogo renal, ya que el Hasta ahí. Fue claro en el tema de alimentos netamente restringidos. De ahí te explica alimentos que pueden consumirse 2 veces por semana, 3 veces por semana, y los que realmente
pueden ser de uso diario, ¿no? Bueno, en el primer video, el nutricionista nos indica los cambios que pueden hacerse en este tipo de dieta, ¿no? Los reemplazos. Y acá ya es un tema ya más específico. Muy bien. Antes que yo siga, Gonzalo, Fernando, ¿alguna pregunta está ahí con este tipo de dietas? No, ninguna pregunta. Más bien, yo, chef, tenía una consulta, de repente Ya. para que no se me pase, de la clase pasada, del examen. En el examen pasado y antepasado hablan mucho del gazpacho, cosa que no hemos tocado en clase. Entonces, justamente había esa pregunta, quería consultarla porque nos pide preparación, ¿no? Y por qué no usarla, pero no hablamos del gazpacho. Y en teoría no sabíamos, claro, algunos pueden no saber qué es el gazpacho, ¿no? Entonces, ese dedito quería hablar porque en la pasada mencionaba el gazpacho, más no yo, lo habíamos tocado en clase. yo pensé que se habían acordado que sí hemos hablado, porque esa fue una pregunta de refuerzo Perdón, de retención. profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién te gusto? A ver, ¿quién es? Joel le saluda. Joel, ¿cómo estás? Buenas noches. Recién ingresando. Profesor, disculpe, sí, bueno, que yo recuerde, sí hablamos el tema del gazpacho cuando se tocó el tema de las cremas, las sopas, Exactamente. Sí, así es, que justamente. llevaba, bueno, estaba elaborado pues a base de tomate, vinagre, inclusive creo que la pregunta fue más que todo directa por el tema de si era una dieta que se podía dar, un plato que se le podía dar a los diabéticos. Y Ajá, creo que, bueno, a mi opinión fue que no por el tema del pan, ¿no? ya, ajá. Claro, esa preguntita la hice justo porque habíamos hablado en el tema de cremas y sopas, ¿muy bien? Exactamente. Y hablé el tema de gazpacho. Y hice una comparación de una crema fría bueno, una crema caliente y con una variación, si no recuerdo, y también nombré el tema del potaje, ¿no? Las diferencias, todo eso. Por eso el examen de ayer, si no me equivoco, puse el gazpacho, ¿no? Si puede entrar un tema de dietas para diabéticos, ¿no? Si no me equivoco. Eso no lo tengo ahorita la pregunta en mano. Pero sí habíamos tocado, Fernando. Sí, justamente yo lo quería comenzar. En el tema de sopas y cremas se tocó, se mencionó, más no, o Como sea, una dieta. como una dieta general, se dio algunos insumos. Por supuesto, yo conozco el gazpacho y Ajá. conozco los insumos, más no se habló todos los. Ahora, la pregunta era los ingredientes, no nombra algunos. Entonces, no se habló de un tema en específico como para poder tenerlo como referencia completa para otro tema, ¿me Ya, entiendes? Es como ya decir, te entendí. Ya te hablamos entendí. de la huancaína, sí es una preparación que es a base de ajíes, leche y queso y galletas, más nada. Pero no como para poder mencionar Algún tipo de todos los dieta. ingredientes. Y al no Ah, saber todos los ingredientes exactos, ¿cómo podría yo compararlo para otro tipo de dieta? Eso era, porque ya, ahora yo tengo mi referencia, ¿no? Que es una sopa fría licuada, a base de tomate, ¿no? Pero no recordaba todos los insumos, entonces en ese detalle yo también puse obviamente que no, ya de arranque por el tomate y algunos insumos, pero no, cuando quise mencionar, ajá. casi opté por revisar la receta en internet porque no, yo lo recordaba los insumos, pero te dije de repente me olvido alguno, no me acuerdo haber mencionado todos. Ese era mi único hincapié por lo que de repente como son preparaciones que no son comunes, ¿no? Teníamos un poquito más de auge, ¿no? Si es que va a venir en una pregunta algo así, ¿no? En un plato en específico distinto. Claro, esa fue una pregunta justo para pensarla, pues. Algo interesante. ¿Cómo lo puse? Pero por un tema de dieta, hice una consulta en en ese tema de gazpacho. ¿Por qué? Bueno, cuando lo describí, cuando lo nombré el tema de gazpacho, indiqué lleva pimiento, lleva pepino, aceite de oliva, un poco de pan, no es una cantidad adecuada de pan que
que necesariamente va a tener que ligar este tipo de crema, cebolla, ¿no? Y ajo, Cebolla, y aceite de exactamente. oliva y toque de vinagre, ¿no? Pero por los elementos que tiene, muy bien, Yo puse que sí, que por los elementos que tiene, muy bien, para este tipo de dieta que nombré en específico en el examen, que no se me viene a la cabeza ahorita, yo puse que sí. ¿cómo se llama? Lo puse por la cantidad de insumos buenos que tiene para este tipo de dieta, porque justo nombramos qué alimentos o qué productos son buenos para este tipo de dieta. Y casi todo ese gran cantidad de número de alimentos, justo que hablamos, tiene este producto, ¿no? Tiene esta receta. ¿No? Ah, Y sí. Entonces, este, eso justamente yo, disculpe que lo corte, ujú, en esa pregunta, ¿y por qué? Justamente tengo ujú, acá mi examen que resolví. Sí, ciertamente a mí me trajo una duda. ujú, Yo respondí que sí, probablemente me he equivocado, no lo sé, porque a base de que para una dieta hipoglúcida, ¿no? El pimiento es bueno para la diabetes, ¿no? ujú, Prácticamente los diabéticos consumen mucho pimiento, la parte interna, y eso lo ujú, sé porque tenía una de mis chefs, sufría de diabetes, digamos, crónica, y ella nos explicaba mucho sobre eso, ¿no? Y ella ujú. era colombiana, entonces nos hablaba mucho de ese tema, claro, pero tenía también el pan, entonces era una Claro, controversia, ¿no? claro, justo en esa controversia viene esa pregunta, porque, a ver, entendemos que cuando licuamos o cuando tenemos gran cantidad de variantes de alimentos, ¿cuánto es la cantidad mínima que vas a utilizar de pan? Porque sabemos que al licuar y Mínimo, se produce una crema. El pan es mínimo, ¿no? No mínimo. necesariamente va a tener una cantidad significativa para que dañe al paciente, ¿no? Es mínimo. Igual como vamos a hablar como de la remolacha, para una ensalada, la cantidad es mínima, ¿no? Solamente es un complemento ni complejo, sino algo simple, que aporta cierta cantidad de ligazón, pero no es como parte de una receta completa, ¿no? A, esa, Claro, a, esa, a ese punto fui para pensarla, ¿no? Y entra en controversia, pero lleva pan o lleva ajo, ¿no? Pero exactamente. no es que lleve ajo y pan exuberantemente, sino lleva pocas cantidades, ¿no? Sabe que es una crema fría, el ajo no va a entrar ni la mitad de un diente de ajo, ¿no? Es una pizca de un diente de ajo, ¿no? Y el pan también es algo pequeño, ¿no? Y este producto tiene gran cantidad de nutrientes o temas de productos comestibles que este tipo de dieta que mencioné anteriormente va viable, ¿no? Por eso fue una pregunta para pensar, ¿no? Porque sí nombré el gazpacho y las características, pero a grosso modo, ¿no bien? Exactamente. A grosso modo, ¿no bien? Disculpe, pues, lo estaba escuchando, pero no sé, también tiene la controversia de la cuestión, porque el tomate tiene un índice glicémico moderado, ¿ah? El índice glicémico del tomate es un poquito alto. Para una dieta hipoglúcida, y el gazpacho lleva netamente esa base de tomate. Entonces yo también concuerdo con él, que así tenga los demás insumos que le dan una, digamos, beneficio al paciente. Al tener el tomate un índice glicémico alto y ser digamos, el ingrediente principal de la receta, ya no va. Muy bien, lo que tú indicas que el tomate, bueno, se restringe este tipo de dieta por la cantidad de gases, y esto te escuché en el último audio, porque no se te escucha, te cortado. Sí, como vuelvo a repetir, es una receta para pensarla, ¿muy bien? Y digamos, pero como hacemos con todas las recetas, me dicen gazpacho, o me dicen, digamos, ají de gallina para un tema de pacientes alérgicos al ají, pero quiere comer ají de gallina. ¿Qué es lo que hago? Modifico el ají, le doy pasta de zanahoria, ¿no? Blanqueada, y combino los demás ingredientes que tienen ají de gallina, pero cambié la clorofila nada más, ¿no? Del ají. Obviamente que no es ají de gallina al 100%, sino es una combinación diferente. Es igual con el gazpacho, ¿no? Se podría llegar a controversia eso. Por eso fue una pregunta para pensar, ¿no?
Ya, ¿qué tal si el chef me dice, van a hacer arroz con pollo, ¿no? Dice como receta, arroz con pollo para un tipo de dieta, pero yo por ende sé que algunos pacientes no pueden comer cilantro o temas de espinaca, ¿no? Voy a tener el arroz con pollo, pero sin ese producto. Más o menos entro en controversia de ese tipo de pregunta, ¿no? A Sí, eso sí. fue, eso fue un dardo, ¿no? Que metí. Vamos a ver. Todavía no he revisado ese examen todavía. Nosotros sí. Ya no Todavía se no he preocupe, revisado. pónganos buena a todos y se soluciona así. Vamos a ver el por qué. Siempre es bueno leer el por qué, ¿no? El porqué Claro. de las cosas. Ah, puede tener variaciones, ¿no? Ya saben que el tema de gastronomía hospitalaria, hablamos de receta, pero no la receta al 100%, ¿no? Y ahí Exactamente. viene un punto, ¿no? Ahí viene un punto a favor de la pregunta. Ahí está hablando de gastronomía hospitalaria, pero no está hablando de una receta completa. Ah, ya. Vamos por ahí, ¿no? Ya me entienden más o menos. Justamente yo no le puse el pan acá ni el tomate y eso fue mi teoría. Ah, Ajá, porque la mía no llevaba, pe, por eso que sí se podía. ajá. Muy bien. Es interesante todas las controversias y la duda que causó esta, esta pregunta. Pero había un nutricionista que sí ha escrito algo interesante que lo ha puesto así, ¿ah? Por eso, entra en debate ese tipo de platos. Obviamente que acá en Perú, por cultura general, nadie lo consumiría, o poca persona consumiría, ¿no? Por cultura general, ¿no? Lo consumiría en partes de Europa, ¿no? Mediterráneo, el tema mediterráneo, los que conocen de ese tema de alimentos, ¿no? Pero acá no entra, pero sí fue una pregunta retórica, ¿no? Para pensar. Muy bien, no me quiero salir del tema que estaba interesante. Ah, ¿dónde me quedé? Allá, en dieta renal. Muy bien, el tema de dieta renal, bueno, fue claro con algunos alimentos. Muy bien. Acuérdense bien, restricción de proteínas de origen animal, más no carnes blancas, que es pollo, pavo, pescado, muy bien, pero sí proteína animal como carne roja, yema de huevo. Profe, entra en controversia otra pregunta. Dice pescado y mariscos. Sabemos que los mariscos tienen gran cantidad de sales minerales, pero es una proteína de origen animal, se puede decir blanca, se puede consumir en este tipo de pacientes. Entra en controversia acá. ¿Tú qué dices, Fernando? Yo pienso que no. Eh, mm, no necesariamente todos los mariscos entran en carnes blancas. Y por el alto contenido en sal, usted sabe que lo que se busca con lo de renal es que pueda prevenirse los minerales en las comidas que se acumulen en el cuerpo, ¿no? Oído, muy bien. Definitivamente que no va, porque por la concentración de sales minerales que está expuesto, ¿no? El tema de mariscos y la absorción de ellos, ¿no? La cantidad de yodo, fósforo que tienen los mariscos también. ¿Eh? ¿Y por qué no el pescado? Muy bien, el pescado en la coagulación del, de la, del tema de la sal, bueno, del tema de cocción, ya pierde, y sabemos que la carne blanca del pescado no es igual a una carne oscura, ¿no? Que los componentes son diferentes, ¿no? Ah, ya. Y va ligado de esa forma, ¿no? Pero el marisco netamente, no. Entonces, profe, ¿yo puedo darle atún y salmón a un paciente renal? ¿Puedo dar atún y salmón a un paciente renal? Ya, trucha, ya, mejor así, trucha. Podría dar
a un paciente renal, sabemos que la trucha es un pescado de agua dulce, muy bien, piscigranja, es semigraso, le podría dar su composición o su exposición a los minerales es mínima, la concentración de yodo y fósforo también es menos que un pescado magro, negro, oscuro, ¿no? O azul, como dicen en algunos casos. ¿Se podrá dar? Yo creo que depende del grado, profesor. ¿No? Depende del grado de... Porque hay tipos de renales, ¿no? Renal 1, renal 2 y renal 3. Si es una renal 1, puede ser, ¿no? Pero una 3 ya no. O sea, Muy depende del bien. grado. Muy bien, ahí va el detalle, ¿no? Profe, renal está hablando de renal crónica, renal principio 1, principio 2, como hemos visto en la primera. A ver. Acá. La primera premisa, ¿no? En segunda y la crónica, ¿no? Buena observación en este punto, Gonzalo. Muy bien. Hay algunos alimentos. Como cereales, en este caso los cereales. Hay algunos alimentos que los pacientes renales crónicos sí ya no pueden consumir, o se evita al 100%. Los que están en inicio, los que están recién, bueno, fueron tratados o descartados en esa parte, es moderado, ¿no? Se podría moderar, ¿no? Bajo un tema estricto nutricional, ¿no? En esa parte, ¿no? Interesante la observación. Profe, entonces, saca la duda, ¿se puede consumir la trucha entonces? Si es moderado, yo diría que sí, y sí, no hay problema. Si es moderado, si no está hospitalizado, obviamente. ¿Bien? Seguimos. Dietas para patologías alérgicas. Dieta para patologías alérgicas. ¿Qué se nos viene cuando dicen alérgicas? ¿Qué dice el párrafo, Fernando, por favor? Una alergia alimentaria es cuando el sistema inmune del cuerpo erróneamente percibe determinados alimentos, por ejemplo, los huevos o las nueces, como dañinos. La mayoría de las reacciones de las alergias alimentarias son leves, pero en ocasiones pueden ser muy graves o incluso pueden presentar riesgos de muerte. Muy bien. ¿Qué son las alérgicas? Son, bueno, ya son, cuando el sistema inmune reacciona mal a ciertos tipos de alimentos, ¿no? Y que producen severidades fuertes, enrochecimiento, algunos pérdida de respiración, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo sería la pregunta? ¿Qué órgano se encarga de absorber los nutrientes y saber que me voy a intoxicar? ¿Qué órgano se encarga de la absorción de nutrientes? ¿No? Por cultura general están dentro del sistema digestivo, ¿no? Pues, el estómago no completamente. ¿Qué serán? Los intestinos. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Para este tipo de patología es interesante porque cuando un paciente entra, ¿cómo yo descarto que es alérgico a un cierto producto? Obviamente cuando es adulto, ya saben en algunos casos, pero cuando son niños, ¿cómo descartas eso? ¿Habrá un tipo de descarte? Sí, ¿no? El tema de sangre. Se descarta mediante la sangre. ¿Y ese tipo de alergias alimentarias se puede evitar? ¿Se puede evitar a lo largo? ¿Evitaremos pacientes con alergia alimentaria? ¿Tú qué dices, Fernando? Tú que estás de parte de dietas. ¿Has hecho dietas para patologías alérgicas? Cuando se realiza lo que es pescado, se mandan raciones para antialérgico de lo que es
digamos, no mandamos pescados antialérgicos, solamente pollos. Normalmente, como se hace pollo y pavo, no se consideran, pero cuando se hacen pescados, sí. Siempre se hace sus porciones de pollo para ese tipo de áreas, ¿no? Muy bien. Generalmente va en tema de pescado, leche y algunos frutos secos, ¿no? En algunos casos, pero más es leche y pescado. Muy bien, sí se puede evitar. ¿Desde qué edad? Desde pequeño se puede iniciar este tipo de tratamiento. Hay una ¿Por qué lo prueba que digo? le hacen a los niños distinta, si no me equivoco, que le hicieron a mí cuando era muy chiquito, pero no recuerdo bien cuál era. Que le hacen, no sé si de sangre o que le hacen con varias partículas de varios alimentos, van probando para ver si es que alguno es alérgico. Claro, ¿no? Hay un tipo, sí, justamente, te voy a nombrar justo como ejemplo también a mi hija, no sabíamos, ¿no? Generalmente cuando nacen, bueno, nació en clínica, pero no hizo un estudio inicial y no la llevamos a la casa y todo bien, tranquilo, de rosas y flores. A los 2 días comenzamos a ver una cierta variación en su comportamiento, ¿no? Y nos dimos cuenta que era intolerante a la lactosa después de 2 semanas. Imagínense un bebé llorar todos los días sin saber por qué. Y cuando llegamos al hospital de niños nos dijeron, pero ¿por qué no han hecho el descarte de alergias? Muy bien, alergias, ¿no? O intolerancia alimentaria, ¿no? Porque ahí ya hay parámetros en la sangre donde te bota alérgico a tal, intolerante a tal, se podría decir. ¿Sí? Profe, pero está hablando de alergias e intolerancia, es lo mismo, ¿no? Son diferentes, pero entre ese estudio te puede botar significativamente este tipo de problema, ¿no? Porque yo lo pasé. Bueno, vamos acá. ¿Qué es una alergia alimentaria? Ya sabemos que es un tema que causa daño a la persona por un tema del sistema inmune, ¿no? Saber que usted o su ser querido tiene una alergia alimentaria puede ser atemorizante y desalentador. Sin embargo, no estás solo en este recorrido. ¿Sabía que 32 millones de estadounidenses tienen alergias alimentarias? FAIR, Educación e Investigación sobre Alergias Alimentarias, le acompaña en cada paso del camino. Nuestro sitio web ofrece recursos para ayudarle a controlar sus alergias alimentarias y vivir su vida de la mejor manera, y contamos con programas que le dan cuidados para alergias alimentarias. ¿Qué ocurre cuando las defensas es una alergia alimentaria? La alergia alimentaria ocurre cuando las defensas inmunitarias del cuerpo que habitualmente combaten la enfermedad, en su lugar, atacan una proteína alimentaria. A la proteína que su cuerpo ataca se le llama alérgeno, y el ataque provoca una reacción alérgica. Una persona con alergia alimentaria genera gran cantidad de una proteína llamada IgE que puede reconocer el alimento que causa el problema. Cuando la IgE y el alimento entran en contacto, se liberan sustancias químicas como la histamina y causan los síntomas. Las personas pueden ser alérgicas a cualquier alimento, pero hay 9 alimentos que causan la mayoría de las reacciones alérgicas alimentarias en Estados Unidos, y dichas reacciones son impredecibles. La exposición a un alimento al que usted es alérgico puede causar reacciones alérgicas leves a graves que pueden poner en riesgo la vida. Los síntomas de una reacción pueden manifestarse durante unos cuantos minutos a algunas horas después de consumir el alimento que causa el problema. Los síntomas incluso pueden regresar horas después del tratamiento. Los síntomas comunes de una reacción alérgica leve incluyen urticaria, comezón alrededor de la boca o la garganta y problemas digestivos. En el caso de los síntomas como los anteriores, solo necesita tomar un antihistamínico. Pero recuerde, un antihistamínico no es un reemplazo de la epinefrina y no puede controlar una reacción grave. Algunas personas pueden tener una reacción más grave llamada anafilaxia, que puede incluir problemas para respirar y tragar, vómitos y diarrea, tos, hinchazón y pérdida de la conciencia.
Si está experimentando 2 síntomas leves a la vez, eso también se considera una reacción grave. Para tratar la anafilaxia, aplique una inyección de epinefrina de inmediato y luego llame al 911. Es importante estar preparado y tener a mano epinefrina y un plan de emergencia en caso de que sufra una reacción alérgica. La epinefrina es un medicamento inyectable seguro y fácil de usar que puede detener los síntomas de una reacción alérgica grave. Su proveedor de atención de salud le dará una receta y puede enseñarle cómo usarla. Siempre lleve con usted 2 dispositivos de epinefrina en caso de que con uno de ellos no se alivien por completo sus síntomas y necesite más de una dosis del medicamento. Un plan de cuidado de emergencia para las alergias alimentarias y la anafilaxia es su guía práctica para reconocer y tratar las reacciones que su proveedor de atención de salud puede ayudarle a completar. Comparta una copia de este con su escuela, sus cuidadores y sus familiares para que ellos puedan ayudarle si usted sufre una reacción. Puede obtener un plan de atención de emergencia de acciones, necesitará evitar cuidadosamente el alimento. Un alérgeno alimentario puede causar una reacción grave. Para evitar las reacciones, necesitará evitar cuidadosamente el alimento. Entonces, ¿cómo puede saber si lo que está comiendo es seguro? Leer las etiquetas de los alimentos y saber cómo evitar el contacto cruzado entre los alimentos ayudará. Lea todas las etiquetas de los alimentos todas las veces que los consuma. Los ingredientes pueden cambiar, por lo que no hay excepciones. Todos los alimentos previamente envasados que se venden en Estados Unidos tienen el requisito legal de enumerar los 8 principales alérgenos alimentarios en sus envases. Esto puede observarse de 2 formas. El alérgeno puede enumerarse entre paréntesis después del ingrediente, o bien puede incluirse al final de la lista de ingredientes. Con frecuencia, la frase contiene está en negritas. Algunas etiquetas nombran los alérgenos alimentarios que podrían estar presentes. Este etiquetado de alérgenos de precaución no es requerido por ley y no es consistente entre los envasados. FAIR recomienda evitar los productos que presentan etiquetado de alérgenos de precaución para los alimentos que causan su problema a fin de evitar la exposición accidental. Y recuerde que las etiquetas no son obligatorias para otros alérgenos alimentarios, incluidos el sésamo y los mariscos, como las almejas o las ostras, y algunos pueden etiquetarse como saborizantes naturales o especias. Seguimos con el video. Bueno, el tema de problemas alérgicos nos nombra ya específicamente que es un tema inmuno, ¿no? Donde hay una enzima, o no que necesariamente todos los alimentos sean alérgicos para una persona, sino no el alimento que sea alérgico, sino que esa proteína o esa enzima que pueda tener ese alimento es dañino o es tóxico para nuestro cuerpo, ¿no? Que de repente ya, yo sé que a mí me cae mal el huevo, ¿no? Ya muy bien, te cae mal el huevo, pero se me provoca comer un pastel. ¿El pastel de qué está hecho? De huevo. O sea, algunos tienen que tener eso en mente, ¿no? Todo lo que puede tener ese producto, ese mismo producto, aunque lo transformes en otro, la proteína que tuvo ese producto o la enzima que tiene, te va a causar daño, ¿no? Te va a causar daño y vas a presentar un tema de alergia. Rápidamente, bueno, una descomezón, el tema de atragantamiento, el tema de asfixia, dependiendo de la gravedad de su alergia, ¿no? ¿Y cómo identificarlo, chef? Ya, acá el video nos indica, pues bueno, porque es estadounidense, que hay parámetros en ciertos productos, ¿no? Que indican, ¿no? Que ya están bajo restricción, ¿no? Sanitaria, que tienen que tener, qué tipo de alergia, qué tipo de enzima tiene, que tú conozcas que te puede hacer daño. Bien. Pero cuando vas a restaurantes, bueno, estoy saliendo un poco del tema un ratito, con el tema de los restaurantes, ¿cómo puedo identificar si me ha caído mal? Obvio que están haciendo una mala contaminación, una contaminación cruzada. Porque tú le dices,
vas a una cevichería, ¿no? Y siempre hay un menú kit, ¿no? Pollo. Pero indica, yo soy alérgico al pescado y marisco, ¿no? Quiero el chicharrón, pero soy alérgico a todo lo que haya tocado o se haya preparado, ¿no? Me va a hacer daño. Por eso quiero pollo para que sea algo diferente. Y hay personas que ya hacen otro tipo de aceite y hay personas que, o hay inescrupulosos, que meten directo en ese mismo aceite de pescado y marisco. Pero por inercia, algunos chefs o algunos colegas que conozco, porque a veces me da cólera, dicen, no, pero si es fritura profunda, hace que ese tema del eje o tipo de componentes se pierda, pero es mentira. Siempre va a quedar residuos, siempre va a existir ese tema de contaminación y no lo vas a desaparecer aunque sea fritura profunda a partir de 300 o 250 grados. No, eso es mentira. Si es alérgico y este producto está contaminado, le va a caer mal. Aquí quiero llegar a esto, que también es un tema cultural, cómo lo manejen la manipulación, ¿no?, de los alimentos. Yo sé que en el tema de hospitales tienen grandes parámetros estrictos de manipulación, pero hay hospitales que por no tener el equipamiento completo a veces puede fallar, ¿no?, y puede desencadenar un tema de alergia. ¿Podría pasar, Fernando, o no podría pasar este tipo de problemas por falta de equipo? Fernando. Disculpe, che, estaba escuchando, pero se me ha ido un poco el sonido cuando estaba terminando de hablar. Te indico de nuevo. Bueno, he hablado con un concepto o como un ejemplo siempre erróneo de restaurantes. Pero en tema de hospitales, si hacemos un tema de contaminación cruzada para pacientes alérgicos, fomentaremos un tipo de epidemia alérgica. ¿Puede ser? Por supuesto, si hacemos contaminación cruzada, no, nos matamos a la mitad del hospital. Porque si en restaurantes es complicado, en hospital, peor todavía, ¿no? Claro, ¿no? Porque ya tenemos pacientes o clientes con problemas patológicos. Muy bien. Pero, ¿qué conceptos o qué características también debe tener nuestro establecimiento o nuestra infraestructura para evitar este tipo de consecuencias? No, de todas maneras, tiene que cada área estar bien separada, ¿no? Y bien, igual como conversamos en algunos cursos, en unos temas anteriores, el flujo de la cocina tiene que estar bien estructurado, ¿no? Para que no haya ese tipo de contaminaciones, porque cocinando a veces uno no puede contaminar, pero lamentablemente el producto a veces puede venir ya contaminado y eso hace que crea alergias igual. Claro, muy bien. Está perfecto. Si no, bueno, este no dentro de parte del tema hospitalario, pero es un concepto general de la gastronomía en sí, ¿no? Del problema del día a día. Bien, chef, se está tirando mucho para otro tema, sí. Solamente remarcar en esta parte, anoten acá. Es una alergia alimentaria. La alergia alimentaria ocurre cuando las defensas inmunitarias del cuerpo que habitualmente combaten la enfermedad, en su lugar, atacan una proteína alimentaria. A la proteína que su cuerpo ataca se le llama alérgeno y el ataque provoca una reacción alérgica. Una persona con alergia alimentaria genera gran cantidad de una proteína llamada IgE que puede reconocer el alimento que causa el problema. Cuando la IgE y el alimento entran en contacto, se liberan sustancias químicas como la histamina y causan los síntomas. Las personas pueden ser alérgicas a cualquier alimento, pero hay 9 alimentos que causan la mayoría. Hasta ahí. Cuando el sistema inmuno entra en contacto con la proteína del alimento, hace la reacción o la separación de la histamina
Acuérdense de ese detallito, porque es como pregunta de examen, por favor. Esa enzima o ese tipo de proteína hace que el cuerpo haga las reacciones alérgicas y vea plasmado algo de enrojecimiento, falta de respiración, sarpullidos, etcétera, etcétera. ¿No ven? Y los nueve alimentos más comunes que el hombre o las personas tienen alergia, ¿no? La leche, pescado, la soya, marisco, huevo, trigo, maní. Bueno, sésamo sí no lo conozco mucho, pero el tema de las nueces del árbol, bueno, las nueces nada más, sí, ¿no? A este tipo de productos. Chequeando bien esta imagen, como pregunta de examen. Seguimos. Ahora sí hemos hablado un tema de cómo inicia o qué enzima hace que el cuerpo, ¿no?, reacciona a esto, que es la histamina. ¿Y qué tipo de dietas debo llevar? Tendré que tener un tipo de dieta fácil, no consumir el alimento que te va a caer mal, ¿no? Rápidamente, se me viene a la mente. Si yo sé que tengo alergia a algo, me preguntan, ¿no? Che, pero ¿qué tipo de dieta consumo para no enfermarme? Fácil, no consumo lo que te hace daño, rápidamente, ¿no? Dicen gracioso, ¿no? Pero es verdad. Si sabes que el alimento te cae mal, un tema de dieta no va a reemplazar el producto de repente que te guste el huevo, no puede reemplazar algo parecido, similar o con el mismo componente o el mismo sabor a huevo o algo, ¿no? Es imposible. Evita consumir el huevo que te cae mal, evita los pasteles, evita los merengues, toda la cadena que lleva eso. ¿Sí? Y vamos acá. Gonzalo, no, perdón, Freddy. Freddy está de guardia, chef. Ah, ya, Joel. Sí, dígame, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, Joel. ¿Puedes leer el primer párrafo, por favor? Me he confundido. A ver, dietas para patologías alérgicas. Los alimentos y el sistema inmune. Si tiene alergia, esto significa que su sistema inmune reacciona ante algún alérgeno, una sustancia que causa una reacción alérgica. Una reacción alérgica sucede cuando su sistema inmune reacciona erróneamente ante el alérgeno. Por ejemplo, las nueces, y lo trata como un invasor dañino creando anticuerpos. Esto se conoce como sensibilización y puede no tener síntomas. Sin embargo, la próxima vez que ingiera los alimentos, los anticuerpos estarán preparados para reaccionar. Esto causa que su cuerpo libere sustancias químicas, lo que provoca una variedad de síntomas físicos conocidos como una reacción alérgica. Por lo general, los alérgenos no son nocivos y la mayoría de las personas no son sensibles a ellos. Muy bien. Hemos visto, bueno, nos explicó lo que ya hemos visto en el video, ya más resumido, alergia, ¿no? Y hemos tocado un tema de intolerancia también. Profe, ¿me está tocando el tema de intolerancia con alergia? Sí, porque casi van de la mano. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una alergia y una intolerancia? Si sé que la alergia me va a causar daño por el alimento y la intolerancia no es lo mismo. ¿Tú qué dices, Joel? Bueno, puede ser algo parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Porque... ¿Cuál crees que sería la diferencia entre esos dos conceptos? Por ejemplo, ya leímos que en el tema de alergias interviene el sistema inmune, ¿no? Que reacciona ante el alimento o la proteína del alimento, creyendo que es algo nocivo para el organismo.
Y en el tema de intolerancia, bueno, se podría decir pues que es algo que el mismo cuerpo no lo puede digerir o metabolizar, por decir así, ¿no? O sea, lo puede consumir, pero no le causa de repente una alergia, ¿no? O sea, le puede caer un poco mal, pero no le da los síntomas que le da la alergia porque, bueno, no interviene pues el sistema inmune, ¿no? Ya, perfecto, buena anotación. A ver, Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Tiempo que no te veía. Verónica. Verónica. Sor, justo estoy saliendo de guardia. Ya, Verónica, tranquila. Voy a... Pero Fernando. dígame, ¿quiere que lea algo o quiere que le No. puedo Justo la misma pregunta que Joel, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente cuando digo intolerancia y alergia? ¿No? A ver, una diferenciación ahí, en tus propias palabras, ¿no? Con algún concepto que tengas en mente, ¿no? Pero bueno, el concepto de alergia ya lo tenemos en claro, pero en intolerancia... de la alergia ya. Entonces la intolerancia, básicamente un paciente es intolerante cuando le falta alguna enzima o algo para metabolizar ese principio, ese nutriente, ¿no? Que está ingresando, es como la lactosa, pues, ¿no? Hay pacientes que no tienen mucha enzima, su lactasa, entonces cuando ingresa un alimento con contenido de lactosa, obviamente no va a tener la cantidad suficiente de enzima que pueda degradar ese componente, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, en palabras cristianas, por decir, la alergia es a una proteína que tiene de más, ¿no? Que está entrando al cuerpo de más, y intolerancia y algo que no tenemos cómo combatir o cómo sustituir o cómo metabolizar una proteína que está ingresando. ¿Algo por ahí? No tenga cómo digerir, claro, porque no tenga cómo digerir y la alergia básicamente es una respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Eso puede ser con alimentos, hasta con medicamentos, pues, ¿no? Y va a depender mucho del mismo sistema inmunológico que tiene la persona, porque y es un mecanismo que el mismo individuo pues está reaccionando, pues, ¿no? Como no también. Perfecto. Para que lo quede claro acá, vamos a ver acá. Profesor, creo que también ahí interviene el factor tiempo, ¿no? Perfecto. El tiempo, porque ¿no? una alergia se pronuncia o se manifiesta de manera inmediata, ¿no? Cuando bien la persona ingiere el alimento al cual es alérgico, la reacción es inmediata, más que creo que en la intolerancia no es tan rápida, por decir así. En ese factor de tiempo te voy a dar la razón por qué. Bueno, el ejemplo, cuando uno consume mariscos intolerantes, actualmente se vuelve ronchas, picazón, ¿no? 10, 15, 5, 3 minutos, ¿no? O al segundo. Pero en intolerancia sí tiene un tiempo. Te doy razón por qué. Porque mi hija, después de unas 2 semanas de haber salido de la clínica, dio las reacciones que era intolerante a la lactosa, ¿no? Yo te doy esa razón, factor tiempo. Vamos acá. La alergia a alimentos es una reacción que tiene el sujeto, el paciente, cuando toma un alimento y el cuerpo lo considera como algo extraño y reacciona contra él produciendo una manifestación exagerada, generalmente es por donde entra. El alimento puede entrar por la boca y puede producir inflamación, urticaria, puede producir incluso problemas respiratorios al pasar el aire por la laringe, o puede producir un cuadro muy generalizado de pérdida de tensión y mareo. En cambio, la intolerancia es una reacción que el paciente no puede tolerar este alimento porque no lo metaboliza, porque no digiere bien. Entonces es una sintomatología más local, localizada en el sistema digestivo, produciendo gases como meteorismo, distensión de abdomen, incluso en algunos casos puede producir diarrea o vómitos.
Para el estudio de alergia a alimentos, generalmente lo que hacemos es un estudio en el brazo, en el antebrazo, con los extractos de los alergenos que sospechamos o que queremos estudiar, el grupo de alimentos que queremos estudiar. Se realiza un prick y después, al cabo de 15 o 20 minutos, se observa el resultado de la pápula que se ha producido, si se ha producido una reacción positiva. En caso de que haya una reacción positiva, se considera que tiene una sensibilización frente a ese alimento. Cuando ingerimos un alimento al que produce alergia, puede pasar que sea la primera vez y no sepamos nada, y entonces nos produce una reacción que nos puede asustar, nos puede sorprender, produciendo una inflamación, o un problema respiratorio, una dificultad al tragar, inclusive. En esos momentos, si no disponemos de nada, hay que enjuagarse la boca e ir inmediatamente a un servicio de urgencias. En cambio, los pacientes que ya están diagnosticados de que tienen alergia a alimentos deben llevar encima un kit para tratar la reacción. La reacción, si es un cuadro de picor, se toma antihistamínicos. En caso de un cuadro de inflamación del labio o de otra parte del cuerpo, se toman corticoides. Y en los pacientes que sufren una reacción anafiláctica, un shock, hay que poner adrenalina y acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Muy bien, quedó bien claro, ¿no? Esa partecita. Esta parte. La diferencia que existe en una alergia e intolerancia. La alergia a alimentos es una reacción que tiene el sujeto, el paciente, cuando toma un alimento y el cuerpo lo considera como algo extraño y reacciona contra él produciendo una manifestación exagerada, generalmente es por donde entra. El alimento puede entrar por la boca y puede producir inflamación, urticaria, puede producir incluso problemas respiratorios al pasar la... Bueno, ese es el tema de alergia. Y la intolerancia es el tema digestivo, ¿no? Que no la puede metabolizar el cuerpo, ¿no? Esa sería la diferencia entre los dos, ¿no? Y cada uno se diferencia o se manifiesta diferente, ¿no? Vamos acá. Espérense, para seguir con el tema, profe, si yo soy alérgico, bueno, y como vuelvo a repetir al principio, no consumo este alimento, ¿no? ¿Y cómo lo puedo evitar? Bueno, se podría evitar descartando de temprana edad. Muy bien. ¿Y habrá alimentos que sean altamente alérgicos? Sí, como los tenemos por acá. Javiera Ritter, enfermera. Hola, soy Javiera Ritter, enfermera y docente del Instituto de Enfermería de la Universidad Austral de Chile, y les voy a hablar sobre la relación entre el uso de alimentos procesados y las alergias alimentarias. La pandemia por COVID-19 no ha dejado ningún ámbito de nuestras vidas sin afectar. La alimentación y nutrición de las personas y de la población se han visto forzosamente alterados. Se podría suponer que la pandemia ha modificado los ambientes y hábitos alimentarios, incluyendo cambios en la forma de adquirir los alimentos, en su preparación y en el consumo. Para la gran mayoría de la población, la cuarentena se traduce en hacinamiento, empobrecimiento, sedentarismo y menor acceso a alimentos saludables. Estos hechos generan inseguridad alimentaria en términos de menor cantidad de alimentos disponibles y de baja calidad nutricional, alto contenido calórico, de azúcares, sodio y grasas saturadas. El contexto actual se vislumbra adverso y probablemente se exacerben las desigualdades alimentarias y nutricionales en nuestro país. A partir de acá. Bueno, antes de seguir en este contexto, sabemos que los alimentos más denominados a alergias, huevo, pescado y los productos que conocemos como naturales, ¿no? Pero también habrá alimentos procesados que sean alérgicos, sí, ¿no? Bueno, que vamos a verlo. Con los procesados tenemos de origen vegetal o de origen animal. De origen animal tenemos el tocino, chorizo, gaseosas, etcétera, etcétera. ¿No? En esta consulta, Fernando
cuando me indican alimentos alérgicos, bueno, ustedes bueno, realizan alimentos que no tengan composición, que sean blancas, etcétera. Y habrá otro factor que sea, digamos, no tenga sal, bajo en sal, bajo en grasa, o un tipo de componentes adicionales a este tipo de dietas, Fernando o Gonzalo, o solamente descartar el alimento que te hace daño. ¿Cómo lo tomarían? Gonzalo, Fernando. Hola. Bueno, yo pienso que simplemente nosotros mandamos productos, digamos, sin sal, sin especias, prácticamente naturales, y ya el nutricionista, bajo el criterio de cada paciente en específico, porque obviamente no se va a preparar dietas antialérgicas específicas por paciente, ¿no? Entonces, según su requerimiento de alergia, de repente, el nutricionista lo evalúa y va adaptando diferentes insumos, ¿no? Claro. Muy bien. Es lo normal. ¿Tú qué indicas, Gonzalo? Gonzalo. Dígame, chef. Digamos, el tema de dieta, en este caso almenara, cuando es para pacientes alérgicos, solamente evitan el tema del producto, o también, bueno, tú que estás más en otros hospitales, también u otro tipo de elementos, digamos, bajo en sal, sin grasa, que sea hipoglúcido, algo así. No, para los alérgicos normalmente, sobre todo cuando son niños, no, digamos, no hay adicionales, ¿no? de restricciones. En el caso de los adultos, sí, ¿no? De repente un adulto mayor, sí, bajo en grasa, bajo en condimentos. Pero en el caso de niños, no, al menos en San Borja no había tanta restricción en lo que es alérgico. En lo que es alérgico. Ah, ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Interesante. Muy bien. Alimentaria. Y se ofrecen por mecanismos que son engañosos, pretendiendo imitar a los alimentos poco o ningún alimento natural. El objetivo. Acá vamos a especificar los alimentos ultraprocesados, los alimentos de origen normal, qué características tienen o qué variantes tienen cada uno para que el tema de alergia sea más fuerte en el individuo, ¿no? Como parte adicional. El objetivo del ultraprocesamiento es elaborar productos durables, altamente apetecibles y lucrativos. La mayoría están diseñados para ser consumidos como snack y bebidas, por sí solos o en combinaciones con otros productos ultraprocesados. Y en eso está todo lo que es la comida chatarra, las bebidas, las papas fritas, las galletas, etc. ¿Cuáles son las características de los alimentos ultraprocesados? Son nutricionalmente desequilibrados. Son de alta densidad energética, pueden crear hábitos de consumo y adicción, son fáciles de consumir por lo que pueden fácilmente desplazar comidas y platos preparados a partir de alimentos que sí son nutritivos, se promueven y se ofrecen por mecanismos que son engañosos, pretendiendo imitar a los alimentos naturales o platos tradicionales, usando aditivos que reproducen aromas, sabores y colores. Profe, ya, estamos viendo el tema de alimentos ultraprocesados, ¿qué tiene que ver con el tema de alergia? Que si fue claramente, usted explicó, un tema que se pueda adecuar de niño, ¿no? Que se descarta, ¿no? Y sabemos que es por un tema de enzimas, etcétera. ¿Y por qué metemos ultraprocesado? Muy bien. A través del paso de la edad del hombre, que cuando llega a una cierta edad, un adulto mayor,
puede generar o puede ya, su metabolismo cambia, donde su cuerpo, ¿no? Yo tengo un ejemplo claro que es un tío, que ya tuvo un tema alérgico a ciertos alimentos, ya no podía consumir queso que antes consumía, ya no podía consumir nada lo que es con producto de uva, la uva natural, vino, el pisco en ese caso, ¿no? Y antes sí. ¿Por qué tiene que ver todo esto? Muy bien, los alimentos ultraprocesados, bueno, se puede decir procesados como vino, profe, el vino, que el pisco, bueno, y otras cosas. ¿Por qué nombra eso si no tiene nada que ver? Muy bien. ¿Qué metabolismo cambia a través del tiempo? Su alto consumo ha sido de eso, de vino, pisco, o bueno, ese es un tema de licor, ¿no? Digamos, en el tema de otros alimentos que debe consumir procesado y que a la larga, en su edad, ya le esté afectando, o ya no, bueno, no sería intolerante, sino producto que consumía de esta derivación, digamos, de la uva, le salía alergias, ¿no? En la piel, ronchas, y por ende, la cantidad de productos que tenga la uva encima, ¿no? Ya procesado, hizo que mi tío sea una persona alérgica a este tipo de productos, ¿no? Obviamente que no lo manifestó desde el principio, de que sí consumía, sino a través del tiempo, ¿no? El producto era natural, generalmente se consumía, y por los elementos procesados se le añaden más cosas encima. Y eso hace que tu cuerpo, a la larga, tenga una reacción alérgica, ¿no? Ya cuando tienes un tema de edad pronunciada, en este caso adulto mayor. Por eso tiene que ver este tema de ultraprocesados, alimentos ultraprocesados en temas alérgicos. ¿Sí? Inmunoglobulina E, el cual se desarrolla asociadas a la ingesta de que son falsas. Ahora vamos a hablar sobre las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias son un conjunto de manifestaciones clínicas asociadas a la ingesta de un alimento, aunque sea en pequeñas cantidades. Esta reacción se debe a que el sistema inmune reacciona en forma exagerada a un alimento inocuo, produciéndose un anticuerpo de tipo inmunoglobulina E, el cual se desarrolla en cualquier momento, aun cuando se haya comido sin problema varias veces en el pasado. Por lo tanto, las alergias alimentarias se podrían gatillar durante la adolescencia o la edad adulta. Este tipo de alergia aparece con mayor frecuencia en personas con antecedentes familiares. En los niños la frecuencia es de un 6% y en los adultos hasta un 3%, y en ambos casos va en aumento actualmente. Es importante mencionar que la alergia alimentaria debe diferenciarse de la intolerancia a los alimentos. Esta última es una respuesta física anormal a un alimento aditivo alimentario y no se debe a una respuesta del sistema inmune. Por lo tanto, ser intolerante a la lactosa no es lo mismo que ser alérgico a la proteína de leche de vaca. Las reacciones alérgicas son caracterizadas por picazón, ronchas, congestión nasal, sensación de pecho apretado, dificultad para respirar, dolor abdominal, vómitos y diarreas. Los aditivos alimentarios, como colorantes, espesantes y conservantes, rara vez pueden causar una alergia alimentaria o reacción de intolerancia. La reacción alérgica ocurre con mayor frecuencia cuando los alimentos se comen crudos. Los síntomas generalmente comienzan en un lapso de 2 horas después de comer, aunque raramente los síntomas también pueden comenzar varias horas después de consumir el alimento, incluso al día siguiente. Los 8 grandes son los alérgenos más comunes que ocasionan las alergias en la población y son proteínas de algún alimento. Estos son bastante universales en el mundo. En Chile son la leche, la soya, el huevo, el pescado, los mariscos, el maní, frutos secos y trigo. El tratamiento consiste en eliminar de la dieta los alimentos que causan las reacciones. También es importante leer las etiquetas de los productos y familiarizarse con los nombres técnicos y científicos. Por ejemplo, la leche puede aparecer como caseína, que es una proteína de esta, el trigo como gluten y la clara de huevo como albúmina, entre otros. Ahora les voy a compartir una receta que cocinamos con mi hija para un concurso de su colegio y
se ganó el premio como la receta ganadora a la categoría más saludable. De caseína y de azúcar en caso que se quiera reemplazar. Los ingredientes. Receta aparte. Bueno, ya tenemos claro lo que es temas alérgicos, tema de productos, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda, sugerencia? Gonzalo, Fernando. No, ninguna duda. Gonzalo, Verónica, Joel. No, todo claro, sí. Todo ok, profesor. Muy bien. A ver. Chicos, esto sería ya la penúltima clase. ¿Quién me está debiendo exámenes? ¿O quién se ha puesto al corriente hoy día? Gonzalo, creo, ¿verdad? Sí, me falta el 6 nada más. Ya. ¿Quién me debe exámenes, hermano? Fernando, Sandía, Joel. Tú también estás al día, si no me equivoco. Sí, profesor, ya le entregué todos los exámenes que tenía pendientes. Verónica. Aún no, profesor. Llegando a mi casa le mando, por favor. Ya, muy bien, Verónica, ponerse al día, hoy día, mañana hasta mediodía, que es las últimas entregas para hacer el tema de los certificados, ¿no? Y mañana tenemos su examen final, ¿ya, muchachos? De todo el curso, de los 7 temas, más un adicional de taller, que todavía está por confirmar, si es online o es presencial. ¿Bien? Eso sería todo, muchachos. ¿Alguna pregunta, consulta en toda la capacitación de los 7 días? ¿Ha estado dentro de su margen de duda teórico? ¿Alguna discrepancia? Yo pensé que iba a ser más práctico que demostrativo para aplicarlo en el trabajo. Claro, mañana supuestamente mañana es el práctico, ¿no? Por el tema de pandemia hay ciertas restricciones, ¿no? Pero mañana supuestamente tendría que ser el práctico, ya en el taller, o sea, en el mismo Almenara. Pero sería mejor virtual. En mi opinión, yo no voy a poder estar en presencial. Y sería bueno tener opciones, ¿no? De cada dieta que he presentado, también para poder verlas, no solo una tal vez, ¿no? Porque también hay temas que en el caso de adultos, en mi caso yo soy niños, oncohematológicos. Para mí bien complicado es adaptar una dieta especial que se hace normal para adultos. Y encima a veces viene quemado, viene con algunas observaciones que hay que arreglar o con sabor que se me complica, ¿no? Tal vez me puede también dar algún material que tenga usted sobre ese tipo de población, ya que tiene la experiencia a nivel hospitalario. Sí, de hecho, como los talleres de la primera capacitación, voy a dejar libros virtuales, ¿no? Para netamente recetarios hospitalarios, ¿ya? Para que tengan un indicio de cómo manejar o cómo llevar cada tipo de dieta, ¿no? Y para temas oncológicos sí tengo un librito así bien chévere para que lo veas. Muy bien, Verónica. Como parte adicional, eso siempre entrego al final de la clase, para que puedan leerlo y verificar otros temas adicionales. Ya, gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta, duda, sugerencia? Profesor, mañana dice que va a ser el examen final, perdón, Fernando. Me dice que el examen final va a ser igual como los exámenes que hemos estado llevando clase por clase. O mañana también va a ser ese tema de práctico que dice usted, porque le pregunto, porque mañana, por ejemplo, yo estoy de guardia, ¿no? Entonces, ese va a ser el detalle. Estoy en una controversia en eso, pero sí de hecho que va a haber un examen final, que me lo piden. Voy a tratar que sea lo más rápido, bueno, va a ser de 2 hojas esta vez, lo más rápido,
que sea marcar para que no demore mucho. Pero con el tema práctico, todavía está por fijar, ya no depende mucho de mí, sino del tema de la organización que tenga, ¿no? Los encargados de esta capacitación. ¿Otra consulta? Che, una consulta. ¿Mañana solamente va a ser examen? ¿Caso que no haya taller? Si A o B no hay taller, vamos a tener una capacitación. No creo que me están pidiendo taller, lo dudo mucho que sea una capacitación. Si A o B se complican mucho las cosas con el tema de horario, insumos o qué sé yo, va a ser un taller virtual, ¿no? Se va a preparar algunas recetas virtualmente, ¿no? Se va a seguir paso a paso de algún recetario. Eso sería ya otro día, no el día de mañana, me imagino. Sí. Ya mismo, ya, yo tengo que saber esta incertidumbre del tema del taller. Hasta las 10 de la noche la tengo que tener clara y yo la voy a avisar. O si no, mañana es el taller virtual, nada más. Porque también tengo que ver mis tiempos. Otro detalle, chef, es que, por ejemplo, yo, no sé por lo completamente que tiene guardia, yo mañana estoy trabajando todo el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No sé si puede hacer un poco más tarde el examen, no sé, 7 de repente, ya que solo va a ser examen. Por lo del tiempo, ¿no? Por lo de que yo llego del hospital acá hasta el sur, es un poco lejos, ¿no? Claro, mira, vamos a hacer una cosa, viendo que me dicen hasta las 10 de la noche esta coordinación, hacemos el examen a partir de las 7 y el taller virtual, bueno, comenzamos las clases a partir de las 7 para que no haya ningún problema con ninguno de ustedes, si A o B están de guardia o todavía están saliendo a esa hora, ¿no? A las 7 y comenzamos el taller virtual hasta las 8:30 y hasta las 8:30, de ahí el examen final, ¿no? Claro. De esa forma. ¿Ya? Algo breve. La última clase no entra en el examen final, el taller, digamos. No, por ser taller es solamente una recreación, digamos, dieta glúcida. Voy a hacer una receta o voy a preparar un tipo de técnica para ese tipo de receta. Hipograsa, otra receta. No, voy a sacar solamente tres tipos de dietas y será 3 tipos de platos, ¿no? En ese tipo de taller. Ah, ok, listo, no hay problema. Otra consulta, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fue claro, bueno, lo único que quería ser más práctico, ¿no? Sí, entiendo. El día de mañana tendría que ser lo práctico, ¿no? Y igual te voy a ayudar con el tema de libros para que tengas en cuenta. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Fue un gusto. Bueno, no me estoy despidiendo por total. Hasta las 10 tengo que tener una respuesta clara. Y si nos reunimos mañana en el taller o va a ser virtual. Igual el examen final, haya o no haya taller, es a partir de las 7 de la noche, ¿no? Hasta las 8. Eso sería todo. En 3 minutos estoy mandando el examen de este curso. Sería todo. Gracias, buenas noches. Si no hay otra consulta, Gonzalo, por ahí. No, todo claro. Muy bien. Nos vemos. Muy bien, chicos. Gracias.